con voz propia. La audiencia de Radio Sefarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy hemos sido invitados por una institución que se llama CADAL y ellos han invitado a su vez a Raquel Gamus para que viniera desde Caracas a contarnos cuál es la situación de los judíos venezolanos. Raquel es hermana de Paulina, quien con nosotros hiciera durante muchos años un programa en Radio Sefarat que se llamó La Ronda de Corresponsales. Tengo que decir con sumo agrado que he conocido hoy personalmente a Paulina después de haber dialogado con ella y compartido en el éter ese programa durante muchísimo tiempo. Así que los invito a escuchar a Raquel y su disertación acerca de la situación de los judíos de Venezuela. Desde Buenos Aires para todos ustedes fue Rodolfo Klickmann. Esta presentación que vamos a hacer hoy sobre este tema tan interesante y preocupante del antisemitismo de Estado en la Venezuela de Chávez. Raquel nos va a decir si la pregunta que se hace es afirmativa o negativa. Raquel Gamus Gallego es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, es profesora e investigadora, también está en la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela y es articulista del periódico Tal Cual. Así que vamos a escucharle a Raquel, su exposición, después poner un tiempo de preguntas, me imagino el tema va a despertar bastantes inquietudes, así que adelante y bienvenida acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación y por la asistencia de ustedes. Bueno, yo me lo propongo más como una conversación, donde doy algunos datos para que podamos intercambiar. Y bueno, aquí debo decir, aunque suene nepótico, que tengo a mi hermana que se ocupó muchísimo de los temas de los temas judíos en Venezuela, porque fue incluso presidenta o secretaria de la CAI, que es la comisión, ¿cómo es que es el nombre? Confederación de Asociaciones Israelíes de Venezuela. Entonces, como la AMIA. Exacto. Bueno, yo me propuse hacer una muy breve historia, pero brevísima, de lo que ha sido la comunidad judía en Venezuela, cuyos primeros judíos llegaron a Venezuela en el siglo XVI, cuando todavía existía la Inquisición. Llegaron por un estado del occidente, donde posteriormente el estado Falcón, hubo un ataque a los judíos de esa época que tuvo que ver con la Inquisición. Todavía existía la Inquisición. Posteriormente hubo participación de algunos judíos en la lucha de la independencia, y Simón Bolívar también tuvo relación con los judíos. Entre otras cosas, el apoyo que se daba a la a la lucha de la independencia tenía que ver, con la lucha contra la misma Inquisición, contra el Estado, el gobierno español, con la competencia que había en relación económicamente con este Estado, y también con la masonería, que en ese entonces Bolívar era masón y reunía a muchos, personas de distintas religiones que se unían en ideas comunes, a través de esta secta, o no sé cómo se llamaría ya, es una secta de la masonería, este grupo. Exacto, gracias por la corrección. Bueno, después de esto, digamos que hubo judíos en mucho tiempo en Coro, que es otra ciudad de la capital del estado Falcón. Se estableció un importante grupo de judíos provenientes de Holanda, especialmente provenientes de las islas de ABC, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, que eran las islas holandesas, y que vinieron por situaciones de crisis económica. Esta primera oleada que se instaló aquí en Coro fueron judíos asimilados, básicamente. Ellos no crearon instituciones judías, salvo el cementerio judío de Coro, que es un cementerio que es patrimonio histórico, porque además tiene la particularidad de que sí se enterraron los judíos en ese cementerio, pero ese cementerio tiene imágenes, o sea que es un cementerio que tiene ángeles, o sea, tiene imágenes que no existen en otros cementerios judíos, ¿no? Pero no crearon sinagoga, no crearon
colegios, pues no hicieron una vida comunitaria, sino más bien se asimilaron. Posteriormente, lo que podemos llamar, esto aquí sí hubo en el año 1855 aproximadamente, después de la Guerra Federal, cuando hubo muchas hambrunas en Venezuela, hubo un pogrom contra los judíos, tuvieron que irse de Venezuela, y después el gobierno holandés reclamó al gobierno venezolano y fueron nuevamente integrados al país y se les devolvieron su pertenencia, ¿no? O sea que esa parte también fue, digamos, de alguna manera saldada, pues, porque esto sí fue una reacción de los habitantes venezolanos contra los judíos. En lo que se puede considerar que es la actual comunidad judía, básicamente llegó, después a comienzos del siglo XX, distintas oleadas migratorias. Desde 1930 se establece la ciudad, vienen los primeros de Marruecos, básicamente, los primeros que fueron sefarditas, y crearon la Asociación Israelita de Venezuela. O sea, ya sí fueron judíos con la idea de además de instalarse en el país, que seguramente también lo habían tenido aquí, los primeros que llegaron, de constituirse en comunidad judía. Bueno, después llegaron otras oleadas del Medio Oriente, y hay un caso muy emblemático, muy importante, que fue en los años 30, por supuesto del siglo XX, cuando en general los barcos eran rechazados, los barcos que traían migrantes, que por cierto la novela de Padura, ¿cómo se llama? Herejes, tiene que ver, justamente comienza con uno de estos barcos que no permitieron desembarcar en Cuba. El Caribia y el Conistan fue el gobierno de López Contreras, que era el sucesor del dictador Gómez, le permitió la entrada a Venezuela, y con eso pues se salvaron muchísimas vidas de muchísimos judíos que además tuvieron una participación muy importante en la cultura venezolana. Después esto no se pudo, fue prohibido, no le fue permitido a otros barcos, se dieron instrucciones a los consulados en el exterior para no permitir este ingreso de otorgar visas a judíos, y cuando concluyó la guerra en el año 45 comenzaron a venir judíos de Europa, pues de Rumania, Polonia, Hungría, etcétera. Muchos se cambiaron los apellidos para llegar, para poder instalarse, y después, ¿qué diría? Con la creación del Estado de Israel hubo muchos problemas en los países árabes, que también tuvieron necesidad de emigrar los judíos, y muchos pues vinieron a Venezuela. Antes había habido una oleada, digamos, por los años 20, 30, que tuvo que ver con la crisis económica mundial, y vinieron muchos judíos de los países árabes, de Siria, del Líbano. O sea que con esto lo que quiero decir es que hubo oleadas migratorias de distintas proveniencias, que tuvieron características, yo diría, más que en ningún otro país que yo conozca. Los judíos se integraron entre esquenazis y sefarditas sin muchos problemas. O sea, siempre tienen sus asociaciones distintas, pero van al mismo colegio, o después de un determinado momento el colegio hebreo lo crearon los ashkenazis, pero después era el colegio de toda la comunidad judía. Hubo muchísima integración, incluso en el matrimonio, mucho más integración que en muchas otras partes. Creo que en Argentina en este momento también es así. Y diría también que los judíos en Venezuela, que no son muchos, ahora somos menos, se destacaron más en lo cultural y lo profesional, en lo científico, que en lo político. No son muchos los judíos venezolanos, ahora hay un poco más que se dedicaron a la política. Sin embargo, siempre hubo una relación de respeto. El antisemitismo en Venezuela no pasó de ser que los judíos son, como dicen aquí, amarretes, o que mataron a Cristo, o sea, que decían los curas, pero no hubo rechazo de la comunidad venezolana hacia los judíos, y tampoco de los gobiernos venezolanos. Cuando entre los primeros gobiernos que reconocieron el Estado de Israel estuvo el gobierno de Venezuela, que fueron 3 años de democracia que hubo entre dictadura y dictadura. Bueno, no, entre dictadura y dictadura no, previo a la dictadura de Pérez Jiménez, y estaba Acción Democrática en el poder, y fueron de los primeros que reconocieron al Estado de Israel. Hubo siempre relaciones fluidas entre
los judíos y los líderes políticos para buscar hacer lobby, buscar el apoyo hacia políticas del gobierno de Israel. Cuando se cumplieron los 50 años del gobierno de la creación del Estado de Israel, se creó un grupo de estampillas para conmemorar, o sea, que siempre hubo una relación fluida de respeto. Lo que comienza a cambiar con la llegada de Hugo Chávez al poder. Bueno, habría que preguntarse las razones, pero yo creo que hay un personaje que probablemente les resulte a ustedes bastante conocido, que era Norberto Ceresole, que era un sociólogo argentino, creo que era asesor de los Carapintadas, fue asesor de Hugo Chávez desde que estaba preso después de haber dado el golpe de Estado. Incluso el gobierno de Rafael Caldera en el año 96, creo que fue, lo expulsó de Venezuela, precisamente por su intromisión en sus opiniones, pues, en los asuntos venezolanos y contra la democracia venezolana. Bueno, este personaje siempre fue un personaje antisemita. Incluso tenía un libro, que ahora no recuerdo el nombre, que se llamaba Terrorismo y Fundamentalismo Judío, que fue publicado en 1966. Bueno, este personaje tuvo mucha influencia en todo lo que fue la consigna de Chávez sobre la democracia directa, que es el caudillo ejército-pueblo, pero el que fue para aquel entonces el canciller de Venezuela, un político que había hasta ese momento estado muy vinculado con la democracia, a pesar de que era muy crítico, y era el canciller de ese momento, José Vicente Rangel, era muy amigo, porque yo creo que ya no lo es, muy amigo de los judíos, y logró, porque hubo muchos conflictos internos dentro del chavismo, expulsarlo de Venezuela. Lo expulsaron de Venezuela porque él, entre otras cosas, habló de la influencia que él tenía sobre el pensamiento de Chávez, sobre la actuación del presidente Chávez, y entonces lo expulsaron, e incluso el canciller, y aquí tengo las palabras textuales, calificó las declaraciones de este escritor, que decía que el nuevo presidente debería establecer en el país como una... que había afirmado que él había diseñado el modelo político. Rangel lo calificó de asqueroso y despreciable por su libro Terrorismo y Fundamentalismo Judío, que fue publicado, como ya les dije, en el que sostuvo que en 1996, perdón, me equivoqué de la fecha, que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, que provocaron numerosas víctimas, fueron obras de organizaciones judías fundamentales. Para ese entonces, el presidente Chávez se distanció, dijo que él había sido sencillamente amigo, o sea, le restó importancia a la influencia que había tenido sobre su gobierno. Pero con la ida de Ceresole no desapareció la posición, digamos, de muchos chavistas ni de Chávez en relación con Israel, pues, básicamente en este momento con Israel. Había muchos programas de radio que atacaban a Israel y atacaban, ¿sí? Mezclaban el antisemitismo con el antisionismo. ¿Por qué pasa esto con el gobierno? ¿Por qué Chávez se vincula de esta manera con los árabes, con los fundamentalistas árabes más cercanos al terrorismo y más enemigos del gobierno de Israel? Entonces, bueno, yo voy a poner tres hipótesis. Una es las razones ideológicas tradicionales de que los izquierdistas son amigos de Palestina y los derechistas son amigos de Israel. Los que son amigos del imperio, ese esquema que funcionó durante muchísimos años. El otro, que no es el más, que es que Venezuela, este gobierno se caracterizó por ser enemigo de todo lo que significara progreso, de todo lo que significara sí, eso, básicamente progreso. Eso es algo de lo cual siempre se distanció y era prácticamente una palabra prohibida. Y una tercera razón que tuvo que ver mucho con la política exterior que desarrolló el gobierno de Chávez son las nuevas alianzas antiimperialistas. O sea, el gobierno de Chávez rompe con toda la tradición que traía la política exterior venezolana de ser una política exterior occidental, que tenía múltiples pertenencias, pro-democrática. Estas son palabras que desaparecen de la definición allá,
de la formulación de los lineamientos generales de la política exterior venezolana, que entonces retoma la autodeterminación, retoma la no injerencia, esto como tema principal, y asume la democracia participativa para sustituir la representativa, pero lo asume más verbalmente que en la práctica. Pero sobre este tema no vamos a entrar. Y desde el comienzo, la primera gira que organiza el presidente Chávez es a los países, a algunos países del Medio Oriente. Entonces va para Irak, creo que en la misma gira fue a Libia, a Irán, se abrazó con Saddam Hussein, en aquel momento era Bush el presidente de Estados Unidos, bueno, causó estupor. Y yo diría que la concepción que tienen en este momento sobre las alianzas, se distancia de los aliados más tradicionales, que son Colombia y Estados Unidos, y apoya a las guerrillas colombianas, o sea, ponen al mismo nivel de relación y de alianza a la FARC y el gobierno colombiano, y se distancia del gobierno de Colombia. Y lo mismo hace tampoco es que toca a todos los países árabes europeos, o sea, fundamentalmente a estos gobiernos que eran antiimperialistas, enemigos, y además, por supuesto, enemigos de Israel. Aunque él trataba de disfrazar esto como algo de rescate del petróleo, pero yo creo que en mi manera de ver las cosas, él hacía esta política más o menos a la manera de la tricontinental. O sea, no era como, digamos, como es el movimiento de países no alineados o algo de que busca la igualdad entre el norte y el sur, sino que era el rompimiento, la confrontación, igualito como un calco a lo que fue la tricontinental que dirigió el Che Guevara. O sea, la lucha y el enfrentamiento contra el imperio, algunos imperios, porque bueno, ahora vamos a ver lo que ha sido la alianza con China, con Rusia, etc. Bueno, y con Cuba, que no es un imperio, pero para nosotros prácticamente lo es. Bueno, yo creo que ese es el sustento principal, apartando las otras dos razones, de esta política del gobierno de Chávez hacia Israel y hacia los países árabes. Muchos de sus ministros o de sus colaboradores cercanos, no solamente venezolanos de origen árabe, sino personas, por ejemplo, hay uno que ahora es gobernador de un estado central, que tuvo muchos cargos cercanos, pues ya se rotan en los distintos, el ministro del Interior, secretario de gobierno, que se llama Tarek El Alzaimi, que es una persona comprobadamente militante de organizaciones cercanas pues, al terrorismo del Medio Oriente, ¿no? Y que ha tenido, como digo, siempre cargos muy importantes. Bueno, estas situaciones estuvieron, digamos, como siempre presentes, y quizás la más importante expresión de este rechazo se dio cuando la guerra del Líbano en 2005. O sea, pero ya antes, en el 2005, había, y sí lo quiero leer, por esto lo guardé, hubo un documento de los intelectuales venezolanos y que hizo referencia a unas palabras pronunciadas el 24 de diciembre del año 2005 en un llamado Centro de Desarrollo Endógeno. El discurso se llamaba El manantial de los sueños, y leo lo que dicen los intelectuales venezolanos. Contiene dos viejos tópicos antisemitas: el de los que crucificaron a Cristo, lo que ya dejó de ser versión oficial de la Iglesia Católica, y que luego a lo largo de los siglos han acumulado la riqueza en detrimento, se supone, de los gentiles. Que a medio siglo apenas del Holocausto haya un gobernante en el hemisferio occidental capaz de repetir esos lugares comunes que serían ridículos si no estuviesen manchados con la sangre de millones de seres humanos de toda edad y condición, ya sería alarmante. Pero por desgracia no se trata de una declaración aislada del presidente, como fácilmente puede constatarse en otras manifestaciones del discurso ideológico del régimen. Es bien sabido que durante un tiempo el hoy presidente estuvo asesorado por el aventurero Norberto Ceresoli, que se jactaba de no ser antisemita ni oponerse solo a la política del Estado de Israel, sino de ser antijudío, o sea, enemigo de un pueblo cuya vocación traidora, que citan a Ceresoli, se remonta a su huida de Egipto. Por primera vez en 500 años de historia, alguien se atrevía a hacer propaganda antisemita en Venezuela.
Como si fuera poco, un fundamentalista fanático, hoy presidente de la República Islámica de Irán, que pretende que el holocausto sea una mentira de la propaganda judía y que además se deba borrar del mapa el Estado de Israel, anuncia con entusiasmo su solidaridad con un eventual eje del bien en América Latina. Acto seguido, el gobierno venezolano anuncia su intención de invitarlo a nuestro país. Se trata de signos ominosos orientados hacia el intento de integrar a Venezuela, cuyo orgullo era el de ser uno de los países más tolerantes del mundo en materia racial y religiosa, en un eje racista e intolerante. Estas peligrosas tendencias deben ser denunciadas y combatidas antes de que se pierda la condición humana en nuestra sociedad, antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que consideramos nuestro deber moral e intelectual alertarlo ante Venezuela. Este es un documento, como les decía, de intelectuales venezolanos. Ya cuando en agosto del 2006 fue la guerra del Líbano, Hugo Chávez anunció el retiro del encargado de negocios, que era el máximo representante diplomático de Israel, dijo, para protestar contra la ofensiva israelí y hacer declaraciones calificando al Estado de Israel de malditos y asesinos. Expresó que no tiene ningún interés en mantener relaciones diplomáticas y entonces, por supuesto, también Israel pues retiró su representación diplomática, pero que después se reintegró. Pero comenzaron incidentes de acoso a ciudadanos judíos y a rabinos, instituciones de la comunidad judía. Fue asaltado el colegio La Hebraica en el año 2007, y después la sinagoga de Mari Pérez, que es la sinagoga más grande de los sefarditas, fue atacada, pero después de haber sido atacada, eso fue en, no recuerdo qué mes del 2009, en noviembre de ese mismo año se lanzaron objetos técnicos y se hicieron grandes pintas en la sinagoga que decían judíos asesinos, judíos malditos, dejen de matar gente inocente. En la Confederación de la CAIF reportó ese año 2.634 incidentes antisemitas en el país. Una cosa importante decir aquí es que para este entonces hubo un segundo documento de los intelectuales en Venezuela defendiendo a la comunidad judía y atacando este tipo de procedimientos. Y hubo un hecho muy importante, que es que una organización popular que dirige el actual coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, pero que fue, en aquel entonces era periodista y tenía esta organización, se fueron a la sinagoga a limpiar, a pintar las paredes y a borrar toda seña que pudiera haber de una manifestación antisemita. O sea que fue un acto de mucha solidaridad, además proveniente de sectores muy populares en Venezuela. Para los cuales, en Venezuela en general, el tema del judaísmo no es un tema, como es aquí en Argentina, que uno lee los periódicos y siempre hay algo, humor judío, tal cosa. Básicamente no es un tema normalmente, ¿no? Bueno, yo quiero poner como ejemplo de cómo hay una calle en Venezuela, una manzana se podría decir, donde está la sinagoga de Mari Pérez, la mezquita, la iglesia maronita y una iglesia católica peruana, todas en una misma cuadra. Yo creo que eso de alguna manera representa lo que ha sido tradicionalmente la manera de convivir en Venezuela. No es que nadie hable mal de los negros, ni que no hable mal de los colombianos, lo hacen, pero no ha existido nunca esas manifestaciones feministas, eso no ha sido permitido. Bueno, ya con la guerra de Gaza, ya sí fue definitivamente maldito sea el Estado de Israel y la ruptura de relaciones con Israel que no se han vuelto a restablecer. Cuando hubo el ataque a Mari Pérez, bueno, para aquel entonces Maduro era canciller, se retrataron en la sinagoga con el rabino, como para demostrar que ellos no tenían ninguna injerencia ni tenían nada que ver con lo que había sucedido. De hecho, hay una persona que es muy activa en la CAIF, que en una reunión recientemente nos comentó que los iraníes están infiltrando, o de las organizaciones Hezbollah, están infiltrando en la comunidad judía, en las instituciones, personas de ellos, y que incluso descubrieron que una persona que era funcionario, no quiso decir de cuál institución, un funcionario, era una persona que pertenecía a un... Es algo que continúa, es algo que está allí.
Bueno, ya, bueno, y a partir de allí, ante esa ocasión, ellos hicieron en la mezquita un acto que fue altamente impresionante, porque todos los funcionarios importantes del gobierno, la presidenta de la Asamblea Nacional en ese entonces, la esposa del actual presidente, José Vicente Rangel, que había sido amigo de los judíos, no sé si tenía algún cargo en ese momento, Chávez, todos los chavistas y Tarek El Alzheimer, por supuesto, que se fueron a la mezquita con la kefilla a hacer un acto anti-israelí y pro-Hamas. Y yo recuerdo mucho que Tarek El Alzheimer habló como que era venezolano, yo no me quería ir aquí. No, papá de él hablaba como iraquí y como venezolano. O sea, que era una cosa donde no se sabía dónde comenzaba lo de los países árabes, o sea, fue un acto para mí, francamente, impresionante en cuanto a la mezcla de situaciones, la identificación con lo que tenía que ver con y muchos de estos funcionarios se visten muchas veces con la kefilla como si lo fueran miembros del pueblo palestino. Bueno, esto aquí digamos que no es que hayan parado aquí, cada vez que hay un acto, que hay una lucha, que pasa como una flotilla, hay básicamente manifestaciones antisemitas, pero que ellos no las identifican como oficiales porque ellos en casi todas las cosas actúan como organizaciones paralelas, como subcolectivos, gente que actúa como aparentemente de forma autónoma, como que no fueran enviados por el gobierno. Bueno, y Maduro, que se había mostrado, porque yo no voy a seguir llenando esto de hechos, siempre ha habido ese discurso en las emisoras de parte de muchos intelectuales y dirigentes antisemitas. Bueno, Maduro, que se había mostrado más amigo, recientemente en el año 2014 se hizo una reunión el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, y aprobaron una declaración final en la que se reafirmó el apoyo incondicional a los derechos inalienables del pueblo palestino, que se llamó la Declaración de Caracas. Exigió a Israel que ponga fin a sus acciones ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, esto obtuvo la reacción de la CAIF, que se pidió que se investigara esta política de estímulo al extremismo en la región, y lo mismo hizo el Centro Simón Wiesenthal, diciendo, bueno, que los incidentes denunciados demuestran que el antisemitismo ha estado superado al predecesor Maduro. Maduro ha superado a su predecesor Hugo Chávez. Urgimos al secretario general Insulza a dar urgente intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó, o sea, el líder por cierto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se me olvidó decirlo, se había pronunciado en relación con el peligro del antisemitismo que se estaba generando en Venezuela. Y bueno, se dijo esto, porque Maduro está jugando con la seguridad de los judíos venezolanos y la indiferencia que había en otras organizaciones en complicidad. Bueno, hay muchos otros casos que citar, periodistas que hablan del libro de los sabios de Sion, o sea que es un conjunto de situaciones entre oficiales y oficiosas que han puesto sobre el tapete, afortunadamente no han prendido en la sociedad venezolana esta idea, pues esta lucha contra Israel y contra los judíos, porque efectivamente cada vez que pasa algo, no solo se refieren al Estado de Israel, sino a los judíos asesinos, etc. Bueno, yo creo que con esto yo no sé si se eliminó la interrogación del título sobre el antisemitismo de Estado, porque es eso, o sea, no es un antisemitismo de la población, no es una sociedad racista, no es una sociedad xenófoba, es básicamente algo instigado desde la cúpula del poder que no ha tenido, afortunadamente, repito, hasta el momento, acogida en el seno pues, de la población. Le doy la palabra. Me parece muy interesante que señales el tema de Norberto Ceresole, que en Argentina no es muy conocido. La mayoría de la gente no sabe quién es, para aquellos que nos dedicamos al tema, ¿no? Y que siempre me ha llamado la atención lo conocido que es en Venezuela, ¿no? Es más conocido en Venezuela que en Argentina. Y te quería preguntar, porque Ceresole, cuando uno lee los libros, de que son muy complejos y digamos, no tienen mucho sentido, ¿no? Dentro de una teoría bastante racista,
si uno lo lee atentamente, tiene una teoría bastante racista, si eso de alguna forma lo incorporó Chávez en su discurso, ¿no? Porque básicamente lo que plantea es eso, es una lucha de los blancos europeos contra, digamos, el elemento aborigen americano, y que los judíos se meten en esa lucha. Y por otro lado, si hubo algún tipo de intelectual antisemita en el periodo entre guerras, sobre todo en Venezuela, como para tener algún tipo de antecedente. No pregunto. No recuerdo, aquí yo creo que algún venezolano intelectual antisemita, no lo recuerdo. No. Pero Ceresole, yo creo, ya te voy a dar la palabra. Gracias. Ceresole, es que yo creo que Chávez incorporó muchas cosas anti. Las mezcló y hizo un pasticho muy grande, pero todo lo que fuera muchas cosas anti que se pudieran, repito, semejar al progreso, al imperialismo y todo lo que tenga que ver de los héroes fracasados, básicamente. No, lo que yo quería tocar es lo siguiente. ¿Quién conforma el chavismo en estos momentos? Por supuesto que la gente que se incorporó de los partidos tradicionales, que dejaron de pertenecer a esos partidos, se pasaron al chavismo y tal, pero la cúpula del chavismo está conformada por muchos de los que fueron comunistas, izquierdistas en los años 70, cuando recuerdan en las Naciones Unidas el tema sionismo, racismo, todo lo que pasó en los años 70 en Naciones Unidas y en el mundo. La gran influencia que tenían las embajadas soviéticas en todas partes en el tema del antisionismo, que en realidad era antijudaísmo. Las mismas caricaturas que usaban para poner al judío con su nariz larga, o avaro y tal, eran las mismas. Entonces le cambiaron la palabra judío por sionista, y era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las personas que hoy día son intelectuales del chavismo, bueno, intelectuales del chavismo no es fácil, pero son intelectuales, pero del chavismo, más personas activistas, gente que está en cargos públicos, formaron parte de ese movimiento de los años 70, si eran comunistas, izquierdistas de los años 70, y venían ya con toda esa mentalidad anti-sionista, antisemita. Y no solamente, el tema no es solamente lo que dice Chávez, o lo que dice Maduro, o lo que en sus relaciones con Irán, o sus relaciones con Siria. Por cierto que cuando la guerra de Gaza, la vez pasada, cuando la guerra con Hezbollah, la guerra de Líbano, fue toda una misión de mujeres parlamentarias a darle su apoyo a las mujeres de Siria. Y bueno, era todo, y Chávez hizo un viaje por todos los países del Medio Oriente, incluyendo Libia, también para dar su apoyo cuando eso ocurrió. Pues, o sea, es una verdaderamente algo que viene de muy lejos, porque viene ese tema del odio a Israel. Y en los medios de comunicación, el antisemitismo oficial en Venezuela comenzó en los medios de comunicación chavistas o del gobierno desde el primer día que Chávez llegó al poder. Lo que pasa es que ellos han ido copando todos los medios de comunicación. Ya en Venezuela prácticamente no existe medios de comunicación independientes, y entonces uno sintoniza cualquier radio chavista o las televisoras pues chavista, y siempre, sobre todo el canal oficial del Estado, siempre hay programas francamente antisemitas, sino es que son antisionistas, antisemitas. Y Raquel creo que se le olvidó que una de las cosas que más conmoción causó en la comunidad venezolana en general fue el ataque al colegio judío en una mañana, a las 7 de la mañana, y eso fue en noviembre del año 2004. Entró la policía al colegio, allanaron el colegio justo cuando estaban llegando los niños por una denuncia de que había armas y que Hezbollah y no sé cuánto. Bueno, eso causó una conmoción de tal naturaleza que eso fue en noviembre, en enero del año 2005, se conmemoraron los 60 años de la liberación de Auschwitz con un acto al que colapsó la ciudad, porque de verdad la multitud que quiso acudir en solidaridad con la comunidad judía fue tan impresionante que colapsó la ciudad. Es decir, aquello en un salón donde cabían 1000 personas había 3000. Y fue realmente además las manifestaciones por la prensa, los correos, fue muy, muy... Lo que puedo concluir es que realmente por cierto, después de 16 años de un permanente machaqueo, pues machacar el antisemitismo ya es descarado, ya no es contra Israel, es contra los judíos. Eso no ha permeado hacia la población. Si uno siente que eso haya permeado, ni que haya actos de ningún tipo, es los judíos por la calle con su kipá, no pasa lo que pasa en otras ciudades donde los atacan, y van los rabinos, el Lubavitch con sus tranquilos. Si no hay ningún tipo de reacción popular contra la comunidad judía. Sí, adelante. Bueno, una pregunta que iba a hacer, ya la contestó hacia el final de su exposición, y era cuando había planeado, la sociedad ya la contestó.
Pero me pregunto, o sea, le pregunto, mejor dicho, no es algo de saber, sino de percibir, ¿no? Todos estos años de decir que ahora no permearon, pero puede ser que se haya sembrado una semilla que dentro de muchos años, tal vez no tantos, termine floreciendo y se exponga ese antisemitismo. Y vinculado con esto, la siguiente pregunta es: nosotros sabemos de antisemitismo en los medios oficiales, lo que no sabemos absolutamente nada es qué pasa en otros órganos, otros medios de formación y conocimiento, por ejemplo en las escuelas. ¿Qué pasa en los libros de texto? Porque si los medios dicen una cosa, pero las escuelas dicen lo mismo, los alumnos de hoy en el futuro van a salir así. No, yo no, o sea, predecir lo que viene, no lo sé, yo creería que no, pero no es un tema que esté introducido en los textos escolares. Hay una noticia de hoy muy increíble, o sea, en los textos escolares está introducido todo lo que es contra los españoles, contra el imperialismo, la tergiversación de la historia, de la democracia, de cuando empezó el mundo, empezó con Chávez. Hoy hay una noticia que la puso mi hija, yo después la vi en el periódico. Ellos invitaron a estudiantes palestinos a estudiar en Venezuela. Rechazaron continuar yendo a estudiar a Venezuela porque no aprenden nada. Lo que les dan es pura política, pura ideología, y decían que no vamos a estudiar. Pero no hay el antijudaísmo como un elemento importante en los textos escolares. ¿Y el antisemitismo tampoco? Tampoco. Ocasionalmente me imagino ante un acto, como ante una situación donde ellos protestan porque hubo un gesto israelí o algún hecho entre israelíes y palestinos, pueden poner a los niños o les pueden decir algunas cosas, pero yo sigo creyendo que el tema de los judíos en Venezuela sigue sin ser un tema. Puede que un cura por allá siga diciendo que los judíos mataron a Cristo, pero no es un tema importante, o que la gente diga que los judíos no le dan nada a nadie, o que no quieren a los demás, qué sé yo, pero de ahí no pasa. ¿Pero usted cree que, perdón que monopolice la palabra, pero usted cree que eso no pasó porque no se le ocurrió al chavismo o porque no hubiese podido entrar en la escuela? No, yo creo que no se plantearon eso como una prioridad. La prioridad de ellos es contra el pasado de la democracia, contra el imperialismo, y poner a Chávez, Simón Bolívar y Chávez, como los grandes libertadores. El investigador Douglas Fala de Estados Unidos menciona a Ceresole como uno de los principales intelectuales, ¿no?, del cual se nutre toda esta ideología, y además menciona toda una corriente de intelectuales más en la actualidad latinoamericanos, que en el caso de la Argentina destaca particularmente al politólogo Atilio Borón, como uno de los principales influyentes para, digamos, desde el mundo intelectual, justificar toda lo que él define como una guerra asimétrica. Entonces, en el ejemplo, digamos, ante la respuesta frente al planteamiento de Estados Unidos sobre la amenaza que se ciñe en la triple frontera, se argumenta, por ejemplo, que en realidad la intención de ellos es captar las reservas de agua, ¿no?, el acuífero Guadalajara. Esta es toda una línea ideológica. Quería saber cuál es su visión respecto a la influencia de esta corriente intelectual en Venezuela, más allá del plano gubernamental propiamente dicho. Y si me permite la licencia una segunda pregunta, quería saber cuál es su visión sobre la situación actual en la frontera colombiano-venezolana con el tema de los wayú. Bueno, no te sé decir qué es lo que pasa con el tema de los wayú, en realidad voy a empezar por el final. Hay una situación muy difícil, como la ha habido hace... Al final de los gobiernos democráticos se estableció como se dice allá, se desgolfizó la relación con Colombia, porque estaba el conflicto del Golfo de Venezuela, y se crearon comisiones fronterizas para resolver los múltiples problemas que existían en la frontera, que son enormes, porque es una frontera sumamente extensa, la frontera de Colombia y Venezuela. Eso, cuando llegó Chávez al poder, eso se desactivó. Se desactivó y se dio mucha permisividad a la FARC. La FARC llegan hasta los llanos venezolanos, y prácticamente hay estados, creo que es el estado Apure, donde prácticamente gobiernan los FARC. O sea, eso se permitió. Entonces, de verdad no estoy muy al tanto de qué pasa con los wayú, pero hay un gravísimo conflicto en la frontera.
que, bueno, que se ha tratado, que el gobierno colombiano en algunas oportunidades ha tratado de volver a activar, pero que no se ha hecho. Recientemente el gobierno venezolano intentó activar nuevamente el problema del Golfo. Se supone que porque vienen las elecciones, ellos que, bueno, vamos a salir un poco del tema del antisemitismo, pero cortico, habían abandonado muchos asuntos de Guyana que no debían haber abandonado, y entonces ahora sacaron junto el de Colombia y el de Guyana. Abandonaron el de Colombia porque se dieron cuenta que venía mucho frente y se quedaron con este. En relación con los Atilio Oro, mira, yo te diría que la influencia ideológica de los distintos, porque Chávez incorpora demasiadas cosas, o sea, estoy tratando de acordarme el nombre de un filósofo italiano, pero se me olvidó, o sea, tengo Atilio Oro, Ceresole, Ezequiel Zamora, que fue un líder de la Guerra Federal, todos los líderes fracasados los incorporan, Simón Bolívar, a su manera de ver, hace una cosa que es entre bolivarianismo y socialismo, o sea, él fue a China capitalista y habló de Mao, y va a la Rusia capitalizada y habla, o sea, desfasado. Yo creo que tiene la influencia que tiene sobre los sectores del chavismo que están ideologizados, que son los que no es la mayoría, o sea, los que apoyan al chavismo son gente, es una clientela. Entonces esa gente no está ideologizada, este discurso de izquierda y la retórica le llega sencillamente a un grupo de gente que está ideologizada, que yo creería que en Venezuela son pocos los intelectuales, pero muy pocos que apoyan al chavismo. Creo que a diferencia de Argentina, que creo que hay muchos más que lo apoyan, entre otras cosas, primero porque ellos siempre le han dado la espalda a todo lo que sea pensar, pero allí existió en los años 70 una importante división del Partido Comunista, que fue el movimiento del socialismo, que fue un movimiento que fue muy importante en su época, que rompió con los dogmas. Yo creo que eso, todos los que fueron del MAS, eso, los que se quedaron con el comunismo, y algunos, yo le diría dinosaurios sueltos, fueron los que están ideologizados y creen en esa, les llegan pues ellos con frecuencia van a Atilio Oro cuando hacen sus congresos intelectuales, ellos van allá, pues, y tienen influencia sobre ellos, pues, como Monedero, qué sé yo, todos estos. Volviendo a la primera pregunta, ya de Caballero, acá algunos académicos argentinos recibimos información de un profesor de química, Gustavo Erstein, que también es director de un periódico Nuevo Mundo Israelita. Gustavo Erstein. No lo sé pronunciar muy bien. Bueno, da clases en la Universidad de Caracas. Ya no. Y ella venía, ya no está más ahí. No, pero ella estaba alertando en el año 2013 que ya se estaba infectando, digamos, la currícula de los chicos en las secundarias y en las universidades sobre el tema de antisemita. ¿No le consta nada sobre ese tema a usted? En realidad. Sí. La pregunta que tenía que ver, en realidad son dos. Por un lado, si el gobierno, digamos, en algún momento ataca todo lo que tiene que ver con Israel, el tema del sionismo, los judíos, pero si en algún momento ataca y se involucra en una pelea con la comunidad judía en Venezuela, por un lado, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuál es la hipótesis de ustedes por qué esto no prendió en la población? Quizás preguntándome, siendo un paralelismo, y la preocupación que acá tenemos desde la colectividad judía, que empiece a prender en la población el antisemitismo que a muchos sentimos que viene bajando desde el gobierno, y porque ya empezamos a ver quizás en redes sociales, bueno, en conversaciones con amigos, que antes estos temas no surgían y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, sobre todo en momentos de guerra y demás, pero va quedando, cada vez que la presidenta ataca, empieza, cuando salió con todo el tema de la conspiración judía mundial, de pronto cualquier cosa resuena acá. Entonces digamos que son dos las preguntas, ¿no? Mira, se me olvidó cuál es la primera era si en algún momento el gobierno se involucró en alguna pelea o con la comunidad judía de Venezuela. Ellos juegan siempre un doble discurso en todas las cosas. Entonces, mientras ellos mandan a hacer cosas, oficialmente las desconocen. Como pasó con el ataque a la sinagoga, ellos fueron a apoyar a la comunidad judía de Venezuela mientras
el chavismo atacaba a los musulmanes. Yo no recuerdo, y también la comunidad judía de Venezuela es cautelosa y no se enfrenta, reclama. No, pero ha pedido audiencia y además ha hecho reclamos públicos, ¿no? Pero no ha habido esa... Y lo segundo, mira, yo creo que ahí pasa una cosa. Yo sigo, voy a repetir muchas veces que para la población venezolana esta cosa del judaísmo y el imperialismo tampoco. Lo importante es si les regalaron la vivienda, no le dieron, o sea, los intelectuales venezolanos en su mayoría son antichavistas. Y yo más bien creería que se ha jugado el efecto contrario. Quizás alguna gente que ha podido tener en algún momento alguna posición que no le gustaba a Israel, como Chávez los ataca, entonces ellos se acercan a los judíos y a defenderlos y a no sé qué más, porque Chávez los está atacando. Yo creo que eso es más o menos el efecto que se ha producido. Yo no sé si puedo decir algo, una cosa que me parece muy importante. Es que cada vez que ha habido una guerra en el Medio Oriente, la de Gaza, la de Hamas, todas esas cosas, la de Hezbollah, el gobierno convoca manifestaciones en apoyo a los palestinos, en apoyo a... Y bueno, las manifestaciones son por empleados públicos obligados a ir. En Venezuela, en la comunidad árabe, que se calcula más de 1 millón de personas. La comunidad judía somos ahorita, no creo que seamos más de 8.000. De 20. Se ha mermado muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Tú no ves árabes en esas manifestaciones. Si no hay árabes, o sea, los árabes no se sienten motivados a ir. Si van algunos dirigentes, tipo este gobernador o algunos muy connotados, pero tampoco van, las manifestaciones son de 1.000 personas, de las cuales 800 son empleados públicos que los obligan a que vayan. Pero los árabes no van. Si no se sienten, no son activistas. Ni siquiera en el Estado, hay un Estado que se llama Nueva Esparta, que es donde está la isla Margarita, donde hay una mayor concentración, en donde se dice que allí hay, que hay iraníes y que hay no sé qué cuánto, y que allí entrenan a la gente de Hezbollah y todo. Ni allí siquiera uno ve que hay, es más, allí se firmó, mi primo es presidente de la comunidad judía la comunidad judía serán 10 personas, y hay muchísimos más árabes. Y ellos firmaron en una de esas últimas guerras una especie de acuerdo de no agresión, o sea, de no involucrarse en ninguna de las dos comunidades, porque ellos allí vivían en armonía y vivían en paz. Y hay una cosa que es bien importante, yo no recuerdo si fue con Cristina Kirchner o con Kirchner. Ahí se firmó en Brasil, firmaron un acuerdo en contra del antisemitismo. Chávez, no estoy seguro si fue Cristina o fue Kirchner, y Lula da Silva. Y la motivación salió de Lula da Silva. Y Chávez le agregó, era un acuerdo de que los 3 países lucharían contra él, si no permitirían que floreciera ese antisemitismo. Y Chávez le agregó, y otras formas de racismo, le agregó Chávez a ese acuerdo, por eso se firmó, que no se cumpla, bueno, eso es otra cosa. Pero sí. sí. Hay otra cosa importante, pero que Fidel Castro no era, y le hizo un llamado de atención a Ahmadinejad, que de alguna manera le tocaba a Chávez, de dejar los ataques al gobierno de Israel. Eso es una cosa que también es importante anotarla para el doble discurso en todo caso. El racismo va muy de la mano de la ignorancia, y en el caso de nuestro país, los narcos y los que no son ladrones, y en general tenemos un racismo realmente muy fuerte en las canchas de fútbol, en los comentarios rusos, y me parece que el antisemitismo es más un racismo de cierta élite, diría yo. Sería el racismo generalizado por situación, pues los que nombramos acá son argentinos. Y yo quería, retomar lo que charlamos recién, esta idea un poco de algunos intelectuales ligados al peronismo, de esta cosa de la antimodernidad, son realmente antimodernos, antiliberales, y dentro de eso se puede identificar al judaísmo, quizás por cierta tradición cosmopolita, o también ligado al capitalismo, ¿no? Pues son también en ese sentido anticapitalistas, ¿no? Y quizás que venga por ahí esa ideología, más que por un racismo de las personas, que yo creo que es más difícil de encontrar, ¿no? Bueno, de eso mejor expresado un poco lo que yo te decía en Antiprogreso. De paso, no es que allá hay mucha gente en las universidades también. O sea, el racismo que no ha sido nunca de gravedad, o la xenofobia, aparece contra algunos grupos en el grupo social que te afecta. O sea, los colombianos son la nueva forma de robo, eso es típico de los colombianos. Eso no lo hacían antes aquí, ahora nosotros estamos por encima de todo.
Cuando teníamos la gran migración de los argentinos, uruguayos, y era en el medio de las universidades, entonces en el medio de las universidades había la competencia, había la cosa con los sureños. Los estudiantes judíos son más, no sé qué más, entonces hay cosas contra los estudiantes judíos, los judíos tienen dinero y tienen no sé qué. Pero no pasa de ser eso, no ha pasado afortunadamente. O sea, y hay una cosa que yo quería agregar como un elemento importante en las características de Chávez y de su proyecto megalománico, es que él siempre quiso ser el abanderado de todo lo que propuso. Entonces yo creo que también esta reacción contra el gobierno de Israel, mucho más virulenta que en muchos otros países, yo lo comparo con lo que pasó cuando se hizo el ataque que hizo el ejército colombiano en la frontera con Ecuador, donde tomaron el campamento de Raúl Reyes y agarraron las computadoras. Venezuela rompió relaciones con Colombia y a quien habían atacado al Ecuador. O sea que siempre era el más abanderado, el más apasionado. Yo creo que un poco también tiene que ver, entre otras cosas, con esto también. Sí, creo que en parte usted me ha contestado la pregunta que esperaba hacer, en parte o en todo. Si había una especie de link, de relación o casualidad con la comunidad de ideas y de intereses que tiene todo el eje bolivariano con la Cuba de Fidel Castro, porque usted creo que me respondió, en cierto modo, Fidel rompió en el 73 pero por la guerra con el Estado de Israel, que no creo que sea antijudío, sino o es casualidad o hay algún link. Por ejemplo, Venezuela rompe con Estados Unidos, Bolivia echa al embajador, o sea, siempre hay como una... Pero no, en Cuba no hay, si bien la comunidad es muy reducida en Cuba, pero con el Estado de Israel sí, no hay. Pero Cuba ha permitido, Fidel Castro ha permitido algo, que en Venezuela no hay problema, la gente puede irse y si se va mejor. Si para Chávez, si los judíos se van, maravilloso, y si toda la gente que se opone a él, estupendo. Pero en Cuba, donde nadie sale, pues nadie puede salir, Fidel ha permitido inmigración a Israel, pero eso sí, con la condición de que no se sepa. O sea, que sea underground, que no se publicite. Y de hecho han salido grupos, no grandes porque en Cuba la comunidad es muy pequeña, pero sí han salido en los últimos años grupos de judíos hacia Israel. Se les ha permitido poder hacer algo. Una pregunta sobre los orígenes del chavismo, pero a ver, este enlace con los carapintadas, si uno los tiene que identificar en Argentina es con el nacionalismo católico, ¿no? O sea, nada que ver con el socialismo. Y evidentemente Chávez en los inicios no era socialista ni se proclamaba de ese entorno. ¿Qué elemento desde ese lado del nacionalismo, no sé cómo será en Venezuela, ¿no? Pero un nacionalismo más bien fascista y en Venezuela, qué grupos y si hoy están integrados al chavismo de alguna forma? Yo diría que Chávez sí tenía en su manera de defender. El movimiento no fue el árbol de las tres raíces, ya se me olvidó cuál eran las tres raíces, pero eran tres: Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, y Ezequiel Zamora, que fue el de la guerra de la independencia, que lideró la guerra de federación, la guerra federal. Déjame ordenar un poquito la idea. Chávez, desde su adolescencia, tuvo un maestro que era Ruiz Guevara, que era un comunista, y era su vecino de enfrente. Eso está recogido en un libro muy interesante que se llama Hugo Chávez sin uniforme, que lo escribieron Cristina, ¿cómo se llama? Un matrimonio que es Alberto Varela Tista y Cristina Marcano. Y él tenía las ideas comunistas desde aquel momento. Esos se terminaron siendo, bueno, eran como hermanos. Y Chávez, ese fue mentor ideológico de Chávez. Si bien el movimiento era un movimiento patriótico, anti esa democracia corrupta y tal y qué sé yo, en su idea siempre hubo, no fue que él haya leído a Marx nunca en su vida ni nada, pero siempre hubo esa idea del socialismo vengativo de alguna manera, o sea, la injusticia, los burgueses, unido con su frustración y su resentimiento social, ¿no? Él tuvo un bisabuelo que era Maizanta, que fue también uno de sus líderes fracasados, y él, pues, cuando descubrió un libro que escribió un médico historiador de su pueblo sobre Maizanta, él lo tomó como una bandera, pues, de su historia. O sea, él se apegaba mucho a
a ese tipo de liderazgo y a ese tipo de ideas, pero sí tuvo siempre esa vinculación personal con el socialismo, bueno, fíjate, el modelo económico, y su mentor económico era un ingeniero que se volvió economista, fue un planificador llamado Jorge Giordani, que tenía las ideas más atrasadas que se pueden tener en materia de economía, o sea que... Pero digamos, en el chavismo uno puede identificar alguna corriente que venga más bien del fascismo. Sí, yo creo que es un socialismo fascista, o sea, no existió en Venezuela partido fascista, o sea, que haya tenido ninguna importancia. Ese socialismo dogmático, no, de ultraderecha no. En Venezuela nunca aprendió la derecha, pero tener una buena aceptación es tener que tener un discurso medio de izquierda, progresista en ese sentido, ¿no? O sea, nunca. Populista. No hubo partido fascista, han tenido 3 o 4 personas, pero sí eso de dogmatismo de izquierda, toda la gente dogmática de izquierda que quedó se unió al chavismo. Antes vos mencionaste que mermó mucho la comunidad judía en Venezuela, que son 8.000 ahora. ¿Cuántos eran y en qué periodo más o menos? O sea, ¿fue en los últimos años? ¿Fue hace mucho? ¿Y por qué motivo? Bueno, yo creo que hay 2 motivos principales. La inseguridad personal y el ataque a los judíos que causó terror. Causó terror, aunque no cambió la cotidianeidad, aunque no tuvo efectos en la cotidianeidad. No, pero causó mucho miedo y también la inseguridad personal. Pero mi opinión personal es decir, yo ni siquiera creo que se hayan ido por antisemitismo, por esos hechos antisemitas aislados, ni siquiera eso. Yo creo que ha sido 2 razones fundamentales. Una es la inseguridad personal, pero ha habido muchos secuestros que están dirigidos a eso. Los judíos, porque bueno, son los judíos que viven en determinados lugares donde vive la gente que tiene dinero. Entonces han secuestrado a muchas familias judías, secuestro expreso. Y por otro lado, la falta de oportunidades, pues, el miedo, más que todo el miedo. Y la falta de oportunidades, y de gente que de repente su negocio estaba vinculado, a lo mejor eran importadores y había problemas con el dólar y tal, y se han ido yendo a la familia, por eso médicos que se han ido, médicos venezolanos se han ido, pero judíos no han ido, y se han ido porque atacan a las clínicas, porque el gobierno cada rato amenaza que las va a nacionalizar, porque tienen miedo por los secuestros, más que todo la inmigración venezolana, fundamentalmente creo que el 70% de las razones para emigrar es la inseguridad personal. Y en los jóvenes, la falta de oportunidades de trabajo, de progreso, de prosperar. Yo quiero preguntarle algo que no está relacionado directamente con los judíos de Venezuela, sino con todos los venezolanos. Quiero saber si usted conoce el estado de salud de los líderes políticos venezolanos que están presos en este momento. Y si usted me permite, en la Argentina muchos de los grandes humoristas que hemos tenido son de origen judío. Así que mi segunda parte va a ser un aporte humorístico. Yo ofrezco, para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, donarles un montón de pajaritos, porque sé que hay en Venezuela gente que tiene predisposición a hablar con los pajaritos. Pero quiero que me cuente qué pasa con la salud. Mira, hay muchos que tienen muy mal. En general, yo lo estaba comentando con Fernando Pedrosa, que estábamos conversando allí en el salón. O sea, uno no puede decir que hay una cantidad de presos. En cantidad son muy pocos. Pero la calidad de la prisión ha sido terrible. Y lo dicen personas que estuvieron presas en otras oportunidades. Pues hay un maltrato muy grande, hay un tipo de tortura muy... O sea, han concentrado en pocas personas una crueldad muy grande. Bueno, estábamos comentando el caso de la jueza Fiuni, que fue una juez que no sé si ese caso fue muy sonado, que por dar un dictamen diferente al que el presidente Chávez quería, estuvieron presa durante mucho tiempo, la violaron, la golpearon, la pusieron presa con las personas a quienes ella había condenado, o sea, y así ha sido con gran parte de los torturan de distintas maneras y no les permiten llevarlo, no les permiten tomar sol, no les permiten llevarlo a los médicos, o sea, muy mal estado, no todos están enfermos, pero tienen muy malas condiciones de salubridad y no les dan las condiciones necesarias. Eso no sé si en la época de Pérez Jiménez. No recuerdo, había tortura pero había tortura física, pero en los primeros años de la democracia en Venezuela tuvo mucha prisión y mucha tortura también,
Conozco personas que estuvieran presas en esa época que me dicen, mira, no lo estaban, lo sacaban al patio, no hacía, o sea, nada que ver con lo que está pasando. Muy sintéticamente, ¿qué opina del socialismo siglo XXI y qué hace la comunidad judía, digamos, como para fortalecer los pilares republicanos? ¿Apuestan a algún opositor y quién sería esos opositores? Nadie sabe todavía qué es el socialismo del siglo XXI. O sea, puede ser el mismo socialismo del siglo XX o del siglo XIX, o sea, pero llevado a cabo de la peor manera, porque por lo menos en algunos socialismos le garantizaban a la gente algunas cosas. Aquí, salvo repartir cosas de mala calidad, pues no hay, nadie sabe realmente de qué se trata. La comunidad judía no actúa en conjunto en relación con ningún liderazgo. Cada quien personalmente apoya a la persona que le parezca. Pero nunca, no, o sea, nunca lo ha hecho. Y además, y no sé si en alguna otra parte, y además ahora hay algunos jóvenes que son muchachos judíos que se han vinculado con los liderazgos políticos, pero no actúa en conjunto, ni se manifiesta oposición, ni nada que sea. Es más, yo ya había dado contar una anécdota, la CAI, porque la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela se creó hace 50 años, 50 años por una razón, porque había individualidades que hacían lobby ante los gobiernos democráticos, pues, pero hacían un lobby con fines para la comunidad, entre comillas, porque era para sus negocios. Entonces utilizaban a la comunidad como una especie de camino para llegar a un presidente y para conseguir su beneficio personal. Y justamente se creó esa organización para que fuese la representación oficial de la comunidad y no fuese nadie, ningún individuo a decir, mira, yo represento a la comunidad, sino la representa esta institución. Y esa institución, una de las normas es jamás, en ningún momento, identificarse con un determinado partido o candidato. En los tiempos normales, cuando había elecciones y había los dos candidatos, todos los candidatos, aún los que no tenían ningún chance, la comunidad los invitaba, todos por igual, y todos tenían la oportunidad de expresarse, de hablar y de decir, y la gente que lo quería oír, que sea, para que no se dijera nunca que había la inclinación hacia un determinado partido, un determinado, pero ahora mucho menos. Ahora sí es verdad que no. Más que Maduro dice que él es de judío, ¿no? Debe haber sido. No, él lo dice, que su abuelo era un judío llamado igual que él. Sí, quiero preguntarle si en la campaña del candidato a presidente Capriles, puede ser que hubo algunas expresiones Sí, de parte de Chávez, muchas, porque Capriles, fíjate que una cosa que hizo, él no es judío, pues él es católico. Su madre y su abuela eran, o sea, los Capriles son de origen judío, pero hace mucho tiempo que fueron de los que llegaron a Polo, que se integraron y dejaron de ser judíos hace mucho tiempo. Y los Radonsky sí, pero su madre se casó con un católico y él se crió como católico y es católico mariano, o sea, es creyente de la Virgen, o sea, pero siempre ha rescatado su origen judío y su abuela, Sobrera Radonsky, que estuvo en campos de concentración, siempre la ha puesto como el modelo de la persona que él admiró y que lo inclinó hacia la justicia social, o sea, y sí fue atacado por muchísimo, y sobre todo por parte de Chávez. Y hay otros dirigentes judíos que también los atacan, sí. Sí, Sharif era un concejal hijo de un rector de la universidad, o sea, sí hay eso de parte de los... Sí. No quiero hacer comparaciones con Argentina, pero ¿hay judíos chavistas? Y en tal caso, ¿cuántos? Digo, proporcionalmente, muchos, pocos. No, yo no conozco ninguno que sea chavista, sí conozco muchos que se aprovechan. ¿Conocemos uno? Bueno, nosotros tenemos un cuñado que es viudo de una, y un primo de Margarita, sí, es verdad. No conozco, conozco mucho, allá le decimos a los que se aprovechan los enchufados, que se han hecho fortuna o han alimentado su fortuna con el gobierno de Chávez. Pero así alguien que se diga, yo soy un dirigente chavista, yo no conozco, no sé si. Básicamente me nutro de las preguntas y de los comentarios. Creo que, como le decía, yo creo que la interrogación cuando yo daba clases en el posgrado de Ciencia Política, tenía muchos alumnos que eran chavistas, porque ellos habían decidido, alguna gente, formar. Incluso tuve
tuve un alumno que era militar, 3 alumnos militares y uno era decán de Chávez. Y yo trataba de ser objetiva, o sea, no inclinarme, de verdad, nunca decir, pero cuando decía las cosas objetivamente salía tan mal parado el gobierno, que yo decía, bueno, van a decir que estoy haciendo propaganda antichavista, pero sí, con los papeles en la mano. Bueno, yo por eso digo que yo creo que aquí con la exposición, la interrogación del título, que yo fui la que le dije a Gabriel, vamos a ponerse la serimina, porque efectivamente se ha mostrado, bueno, o sea, queda demostrado que ha habido una incitación al antisemitismo de parte del Estado y que no de parte de la población. Entonces esperemos que así continúe. Y bueno, una anécdota. Yo creo que también muchísima gente tiene una gran ignorancia sobre lo que es el sionismo. Se atacan al sionismo, lo que es el sionismo. Y voy a contar una anécdota de cuando yo aspiré por primera vez, fue en el año 82, a ser miembro de la dirección nacional de mi partido, que era el Partido Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata. El entonces expresidente Carlos Andrés Pérez no quería que yo quedara, es decir, yo era su enemiga interna dentro del partido. Y entonces reunió a todos los delegados que debían votar al día siguiente en una cena y les dijo que no votaran por mí porque yo era sionista. Bueno, al día siguiente los delegados que iban a votar por mí, es que el presidente dijo que tú eres una cosa como comunista, tú eres comunista, o sea, no entendieron que era sionista, o sea, el dicho no se atrevió a decir es judía, porque ella es sionista, pero resulta que yo gané, o sea, eso no tuvo ni, o sea, yo gané mi elección, y desde entonces pues, la gané cada vez que había elección interna, pero era una gran, ¿qué sionista? Y para ellos eso no quería absorber el conflicto en Medio Oriente, yo creo que no les interesa a nadie, a la gente quiere saber dónde es que va a conseguir comida en Venezuela. No, pero eso es en algunos sectores, pero los sectores, digamos, profesionales, intelectuales, informados, cuando hay conflictos en el Medio Oriente se sienten, o sea, están pendientes de lo que está sucediendo. Y debo decir que creo que la mayoría de la gente se inclina por Palestina, porque la propaganda en relación con todo, la cantidad de víctimas palestinas, ya de por sí es una cosa que a la gente la impacta. O sea, eso siempre ha sido así. Yo desde que estudiaba en la universidad era así. O sea, la gente lo discutía, los estudiantes, era un tema en algunos sectores. Ahora, el que está viviendo en el cerro, el que tiene que conseguir eso, no está pendiente de lo que está pasando ni del imperialismo ni nada que se le parezca. Muchísimas gracias. Quiero decir algo, ya que nos vamos a ir. Mi primer contacto con los judíos venezolanos fue hace más de 45 años, en un viaje que hicimos, y conmigo venía Rubén Merenfeld, que seguramente el mejor oncólogo que ha tenido Venezuela. Hoy veo que hay instituciones educativas que llevan el nombre de él, seguramente algún hospital también lleva el nombre de él. Y me trató con tanto cariño y se produjo una empatía tan grande que entre él y la señora me querían adoptar como un hijo, me llevaban a todos lados y yo realmente quedé con un enorme cariño con ese hombre. Supe después por Paulina, me puse en contacto con la mujer, ya Rubén había fallecido, y realmente sé que algunos judíos han logrado ahí lugares. Como profesor, eso decía, hay mucha, en el campo profesional y cultural y científico, los judíos han logrado muchísimo reconocimiento, claro que sí. Y han tenido mucha participación. Bueno, muchísimas Gracias a ustedes. Gracias a todos.